Era 1961. Cerca de Campeche, un humilde pescador realizaba sus actividades en alta mar, explorando nuevas zonas para pescar, cuando de repente sobre el mar vio una gran mancha negra y percibió un fuerte olor a combustible. Quizá una embarcación había tenido problemas mecánicos en el lugar. Sin darle importancia, siguió pescando. Días después, regresó al mismo sitio, para darse cuenta de que la mancha era mucho más grande. Además, pudo observar cómo del mar salían burbujas negras que estallaban y hacían más grande la mancha, por lo que se le ocurrió que podía tratarse de petróleo. Le comunicó su hallazgo a varias autoridades, que simplemente no le dieron importancia. Fue hasta 1968, mientras intentaba vender una carga de huachinango en Veracruz, que le contó a un conocido que trabajaba en Pemex acerca de su hallazgo años atrás. Este lo puso en contacto con otros trabajadores e investigadores de la paraestatal, quienes prometieron ir a Campeche a estudiar la zona a la brevedad posible. A la brevedad posible resultaron ser 3 largos años, cuando 2 encargados de Pemex se reunieron con Cantarell y les mostró el lugar del hallazgo. Sorprendidos, tomaron una serie de muestras que enviaron a Coatzacoalcos y a la Ciudad de México, que indicaron que se trataba de petróleo. La noticia no pudo llegar en mejor momento, pues ya se había oficializado que México se había quedado sin petróleo, y el hecho de descubrir un nuevo yacimiento, por pequeño que fuera, daba alivio a la población. A pesar de la noticia, el presidente de México del momento, Luis Echeverría, no pudo mejorar la economía, que iba en declive. Una moneda cada vez más devaluada y una inflación que aumentaba a ritmos alarmantes marcaron el fin del periodo conocido como el Milagro Mexicano. El sueño había terminado. Unos días antes de terminar la presidencia de Echeverría, este solicitó un enorme préstamo al Fondo Monetario Internacional, además de que la deuda externa pasó de $4,000 millones a $20,000 millones. Así inició el sexenio de José López Portillo, endeudado y con un duro panorama financiero. El nuevo presidente diseñó un plan de acción. Su sexenio se centraría los primeros 2 años en estabilizar las finanzas nacionales, los siguientes 2 años en consolidar la economía y los últimos 2 en un crecimiento acelerado. Mientras tanto, Pemex siguió enviando científicos a las aguas del Golfo de México, hasta que se llegó a una conclusión. Lo que el pescador Cantarell había descubierto era un gigantesco yacimiento de petróleo, el más grande de toda Latinoamérica, y el considerado entonces como el campo supergigante de petróleo más grande del mundo, elevando las reservas de México, que supuestamente se había acabado su petróleo, a más de 200,000 millones de barriles. Más y más pozos empezaron a ser descubiertos en el Golfo de México, y algunos empezaron a funcionar para 1977, coincidiendo con otro suceso importante. Israel se había enfrentado contra sus vecinos árabes en la guerra del Yom Kippur y había obtenido una impresionante victoria. Las naciones árabes, que eran los máximos productores de petróleo, decidieron tomar represalias contra todos los países que habían apoyado a Israel, o sea, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y se negaron a venderles petróleo, provocando que el precio se disparara de la noche a la mañana, dejando a México en una posición excelente a nivel mundial. Petróleo caro y un inmenso yacimiento recién descubierto eran la fórmula perfecta para solicitar préstamos a cualquier banco a nivel mundial, por lo que México tuvo acceso a cantidades de dinero nunca antes vistas, pero no olvidemos que era dinero prestado. El presidente José López Portillo olvidó entonces su plan de austeridad y se entregó a derrochar el dinero a manos llenas. Con el préstamo obtenido, se entregó por completo a modernizar todas las áreas del país: gasoductos, petroquímica, agricultura, ferrocarriles, educación, desarrollo tecnológico y científico, caminos y carreteras, sector salud, cultura, etc. México se había convertido en el nuevo miembro de los países ricos. Para entonces, se habían generado solo de petróleo más de $100,000 millones, por lo que el presidente llamó entonces a ser prudentes y administrar la abundancia. Irónicamente, el primero en prestarse a excesos fue el mismo presidente. Se despidieron a personas extraordinarias y muy capaces del gobierno para ser sustituidos por amigos y familiares del presidente, que en su mayoría no tenían experiencia alguna.
A su esposa la colocó al mando de la política cultural, donde creó la Filarmónica de la Ciudad de México, autocolocándose como la pianista principal, recorriendo todo el mundo dando funciones especiales. A su hijo lo nombró subsecretario de Estado. Su hermana Alicia fue nombrada asistente del presidente, mientras que su otra hermana, Margarita, fue colocada en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, cuya mala dirección y pésimas ideas condenaron al gran cine mexicano a su decadencia. Sus primos terminaron en el Instituto Nacional del Deporte, e incluso su amante dirigió la Secretaría de Turismo. López Portillo llegó al extremo de crear más puestos gubernamentales inservibles, con el único fin de colocar a más amigos y familiares en ellos. Además, recordaremos que casi todo se financió con dólares prestados, y la gigantesca modernización estaba sostenida solo por un pequeño pilar, el del petróleo, descuidando otras áreas importantes para el país. En 1981 empezó la explotación del colosal yacimiento descubierto por el pescador, nombrado en su honor Cantarell, y entonces el desencanto ocurrió. Después de la crisis petrolera, los grandes productores de automóviles empezaron a construir autos cada vez más pequeños y economizadores, además de que se invirtió una fuerte cantidad de dinero en el transporte público, para minimizar la dependencia del combustible, por lo que la demanda mundial bajó considerablemente. Aún así, todos los países petroleros seguían produciendo cantidades en exceso, dando un caso de poca demanda y demasiada oferta. Entonces los árabes dieron un duro golpe a los productores. De $36 por barril, ellos lo empezaron a ofrecer a $4. Las ganancias entonces dieron una estrepitosa caída. Lo ideal hubiera sido disminuir el precio del crudo nacional para hacerlo atractivo y competitivo, pero el presidente se negó a aceptarlo. A pesar de la insistencia de sus asesores financieros, López Portillo ideó una pésima estrategia: subir el precio del crudo mexicano a $38 y amenazar a todos los clientes internacionales que si no compraban en ese momento, México ya no vendería después. Por supuesto que todos los compradores abandonaron México, siendo la estocada final al nuevo rico. Durante años, la economía se limitó a sentarse y esperar que el petróleo saliera del subsuelo, por lo que México no se molestó en encontrar otras fuentes de ingresos. Al no haber ventas, no hubo ingresos y se tuvieron que cancelar muchos de los enormes proyectos del sexenio. El sobreendeudamiento llevó a México no solo a admitir que no podía pagar, sino a pedir más dinero prestado. Esta situación alarmó a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, que inmediatamente sacaron del país su dinero, suscitándose una fuga masiva de divisas. A pesar de que el presidente prometió defender el peso como perro, para el final de su sexenio entregó un país que había caído en recesión, incumplimiento de pagos, una moneda devaluada 400%, deudas impagables y una inflación que promediaba 35%, dejándole a su sucesor una terrible crisis incluso en otros ramos, dada la mala gestión de sus amigos y familiares, llegándose al extremo, según dice un rumor, de analizar vender la península de Baja California para salir de la crisis. Así fue como México se ganó la lotería como pocos en el mundo, y en apenas 5 años administró la abundancia hasta quebrar todo el país. Serían los gobiernos siguientes los encargados de lidiar con este desastre. Cantarell, el pescador que descubrió el inconmensurable yacimiento de oro negro, fue contratado por Pemex junto con su hijo, a quien despidieron por su pésimo desempeño. El campo Cantarell es tan inmenso que durante años representó por sí solo las 2/3 partes de la explotación total de petróleo en México. El gigantesco complejo es una ciudad en el mar que cuenta con todas las comodidades modernas, teniendo un total de 190 pozos, y casi a diario se descubren nuevos e inmensos yacimientos petroleros, incluso más grandes que Cantarell. ¿Será que México aprendió una lección de esta historia? ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.